Bueno. Pues bonito el sitio. Sí, está bonito. Qué maravilla, cuánta gente. Ah, mira un calvo. Muy bien. La verdad que maravilloso el sitio. Sí, está bien, sí. Mira, qué guapos, ¿eh? Está bien, Félix. Muy bien. Bueno, entonces, Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va esto? Tú eres un experto en historia. ¿Se lo dices tú? En esto de la libertad de expresión y de la cultura de la cancelación has dado clases magistrales en el Congreso de los Diputados, has tenido vídeos virales, pero cuando se trata de un escenario y se trata de un show, pues déjame a mí. Yo te dejo a ti, dime. Déjame. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar, pues, por ejemplo, poniendo encima de la mesa obras que hoy en día estarían o están canceladas, están relegadas, y vamos dando las explicaciones de esas cancelaciones. Vale, parece bien, vale. ¿Te parece bien? Sí. Después, Puede funcionar. sí, después salimos, hacemos tú y yo un pequeño monólogo para explicar... Félix, perdón, una cosa. ¿Has sido portavoz de Cultura? 3 años. Hasta que conseguí que te cepillaran en serio. Y has dicho que es un monólogo. Sí. Bien. Monólogo, el mono significa uno. Monocolor, monocorde, monóculo. Si somos dos, Félix, es biólogo. ¿Vamos a hacer un biólogo? Este va a ser el nivel de los chistes que vamos a hacer, Guillermo. Hemos hecho este chiste para rebajar vuestras expectativas porque a lo mejor pensabais que iba a estar Os aquí. veíamos muy emocionados. Martes digo, vamos o a dar por 13, saco. Cruz Raya, Andy Lucas, ¿vale? Es para que bajéis un poco las expectativas que teníais. Bien. El chiste es mío. Sí. Y yo que vivo de esto, que lo he consentido. Vale. Bueno, pues así vamos. que vamos a empezar. Empezamos. Empezamos con un teaser. Cuando salgamos, aplaudirnos como si os hubiese gustado lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Venga. ¿Estáis? Venga, dale. Empezamos. Venga, hasta ahora. Roja, boca chancla, subliminal, mamones. Contra la censura, por la libertad. El domingo 20 tienes una cita. Señoras y señores, con todos ustedes, Guillermo Díaz y Félix Álvarez. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Bueno, antes de nada, he pedido que pusieran el teaser antes para pediros perdón por la locución. Es horrorosa, o sea, de contra la censura, la cancelación. O sea, fue un mal día, o sea, fue horroroso. O sea, nadie me ha dicho, los que habéis sido amables, tal, os habéis callado, pero me han dicho de todo y lo merezco. Bien. Bueno, cuando hemos venido al sitio y yo he visto el plan, la pantalla, tal, he dicho a Félix, oye, tío, vamos a poner una película. Ponemos una peli, que a mí el cine además particularmente me gusta mucho, y he pensado que podemos poner, yo qué sé, tío, la Bella Durmiente, Félix. Pues empezamos bien. La Bella Durmiente. Una chica que se queda dormida, llega un príncipe y le da un beso sin consentimiento. ¿Y si no la besa, Félix? Si no la besa, todavía seguiría dormida. La Bella Así que, la Bella Fiambre. La Bella Fiambre. Cancelada. Bueno. ¿Qué te parecería, por ejemplo, La vida de Brian? ¿La vida de Brian? ¿La que se cachondea del Nuevo Testamento, Jesucristo, la Virgen es un tío con peluca? Que tiene la voz de rufián. Muy bien, Félix. Muy bien, sí. Cancelada. Sigue. Billy Wilder, venga, tío, cine clásico, esto es incontestable. Con faldas ya lo loco. Something's like hot. Venga, con faldas ya lo loco. Dime. Pues dos hombres que se visten de mujeres para meterse en una orquesta. Con peluca. Esto es una auténtica barbaridad y además es transexuales. No. Fuera. Otro. Bueno, ¿qué nos va quedando? No sé. Dime. South Park. South Park, sí. Los que se vistieron de Mahoma. Que se cachondearon de Mahoma. Ah, lo de vamos a ser felices los cuatro. No, Mahoma. Ah, es el Maluma, perdón, sí.
perdón. No, South Park tampoco, Sí, tío. sí, Tampoco. cancelados. Venga, dale. Una peli, los 90, un cuento de hadas, Pretty Woman, ¿qué te parece? Ala, apología de la prostitución. Y encima la sale bien. Cancelada. No. Bueno, cuéntame, no sé. Larry David. Larry David, que es un hebreo haciendo chistes de judíos todo el rato. O sea, hemos tocado ya las 3 religiones. Las 3 religiones. Ah, Fuera, otra- cancelada. Otra cosa. Oye, una cosa, mira. La infancia, todo el mundo, los 80, los niños felices. Flipper, ¿te acuerdas? El amigo de los niños. El delfín, Sí. que es el que llegaba al último. El delfín. Claro, el delfín. Claro. Luego estaba el pez que cerraba las puertas. El pestillo. Bueno, ves que me voy. Feliz para. No. Estás además con la ley de bienestar animal, ¿no? Sí. Ah, explotación animal. Está cancelada. Venga, pues vamos. Venga, dime. Vamos, Romeo y Julieta. ¿No estarás insinuando que vamos a poner amor romántico en la pantalla? Y encima se envenenan al final. Suicidio. Cancelada. Nada. No. Fuera Oye, película. películas no podemos más. Se acabó. Pues venga, vamos a probar otra cosa. Venga, cuéntame. Vamos con un cuadro de pintura. Las señoritas de Aviñón. Un cuadro de pintura. Claro. ¿De qué es el cuadro? Cuadro de pintura. Las señoritas de Aviñón. Bien. ¿Dónde crees que viene el nombre? De Francia, como el Camembert. De Francia. Bien, te voy a contar la historia de este cuadro un poco. Es la calle Aviñón, un prostíbulo al que solía ir Picasso. Son 5 trabajadoras del prostíbulo reflejadas en unos espejos y como las veía él. ¿Hace falta que te diga algo más? No. Pretty Woman 2. Venga, dale. Venga. Yo te propongo, tiene una canción normal, con mucho éxito, La raja de tu falda. Por Estopa. la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Aquí estamos hablando de cosificar a la mujer y encima deja en muy mal lugar a los hombres que no somos capaces de controlar cualquier mínimo impulso sexual y no somos capaces de controlar un coche. Cancelada. Vale, oye, vamos al clásico que hacemos. Vamos a otro clásico. El David de Miguel Ángel. ¿Tú te has fijado bien bajo el ombligo el David lo que tiene? Un abogado. El que David tiene ahí colgado. Eso es. Bien. Te toca. Oye, soldadito marinero de Fito. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De entrada la chica ya le quita las piernas. Va bien. De esa que dicen te quiero si ven la cartera llena. No me he dado cuenta. Ay. No me he dado cuenta, perdona. Oye, Nada, cancelado. Venga, otra cosa. La maja desnuda. Hay una vestida. Ya, pero como elijo yo, elijo la desnuda. Pero escúchame, pero qué porno, tío. Porno. O sea, la tía ahí despatarra, tirada. O sea, Cancelada. Mira, te propongo una cosa infalible. 10 negritos. 10 negritos. O sea, afroamericanos, de los que te ríes, encima son pequeños, son enanos. Nada, cancelada. Bueno, de hecho, le han quitado el título a esta obra. Ya no se llama 10 negritos. Se llama Solo puede quedar uno, creo. Encima spoiler. Terrible. Bueno, venga, cuéntame. Los Simpson. Feliz, por favor. ¿Quién cocina siempre los Simpsons? Ella. ¿Y él qué hace? Tomar cerveza, tocarse la barriga. Sentado donde, en el sofá. En el sofá. Estereotipos, Nada. eterniza estereotipo, como se diga. Venga. Vale. Pequeño Superman de José Luis Perales. Vais a flipar. Si os digo que a José Luis Perales le han censurado alguna vez, me decís, no es posible. El de cómo es él, a qué dedica el tiempo libre. Pues en Argentina fue censurada la canción de José Luis Perales, Pequeño Superman, que la letra dice: viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela con Iberia a Nueva York, fuma tu Marlboro, toma tu martini, viste cimarrón. Fue cancelada por apología del capitalismo. Normal. Perales cancelado. Normal. Oye, pues venga, ya vamos terminando, ¿no? El Rey León. ¿Y por qué rey, tío? Monarquía aquí metía con calzador, las hienas nazis, ¿te acuerdas? Las hienas nazis ahí desfilando, tal. Y encima, bueno, y los mensajes subliminales de Disney, que en las nubes se ve una media luna del Islam. Paso, tío. No, imposible. Nada. Venga. La última. Te propongo lo último. Mira, La mataré, de Loquillo. Venga, cuéntame. La mataré de Loquillo. Terrible. Esta canción, cuando se editó en los años 90, fue una canción que precisamente quería hablar del problema que existía con la violencia doméstica, con la violencia machista. Bueno, pues después, fijaros cómo ha cambiado la película, ahora está cancelada precisamente por todo lo contrario. Pero se acabó, porque No, ya podríamos está, no se puede estar poner nada, no se puede poner nada. horas y días poniendo obras de cualquier tipo que ahora mismo estarían canceladas, criticadas, mandadas al ostracismo.
Y yo creo que tenemos que pasar a otra cuestión, Te dejo a ti. Me dejas a mí. Voy a coger aquí esta ficha. Bien, os vamos a poner ahora un vídeo de una persona que ha querido contarnos una experiencia que ha vivido, que ha sufrido y que no os voy a decir absolutamente nada más porque él se carga muy bien de explicaros. Así que, por favor, dentro de este vídeo. Buenos días, gracias por acogerme en este evento y lamento no poder acompañaros hoy, pero vivo en Pamplona y me era muy difícil acercarme a Madrid. Os voy a contar un resumen sobre mi caso, intentaré ser breve. Yo me hago llamar Anónimo García, me doy a conocer por ese nombre, pertenezco a un grupo conocido como Homo de la Mine, que somos un colectivo de artistas, filósofos y periodistas que operamos al margen de nuestras respectivas instituciones. Lo que hemos solido hacer son publicaciones y también lo que llamamos actos ultrarracionales, que son acciones que intentan destapar las contradicciones en el dogma y la ideología. En diciembre de 2018 creamos una web parodiando el tratamiento mediático en la que la web ofertaba un supuesto recorrido, un supuesto tour por los hechos que habían acontecido aquella noche, ¿no? La web contenía ciertos elementos que permitían un extrañamiento ante la veracidad de este tour, ¿no? Y durante las primeras horas que estuvo activa, mucha gente en Twitter que la compartía se preguntaba si era verdad, si era mentira, señalaba aquí, señalaba allá, ¿no? Pero al tercer día de estar activa, la prensa se lanzó sobre ella y la reprodujo en masa en todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos, pero ya adjetivándola. Entonces ya se trataba de un tour deligrante, el autor era vil y acusaban al creador de querer lucrarse con el sufrimiento ajeno, ¿no? En medio de este boom mediático, que fue el 5 de diciembre de 2018, lo que hicimos fue cambiar la web, poner pantallazos de cómo la estaba tratando la prensa, hacer un pequeño análisis de esto y luego poner artículos en los cuales la prensa había ofrecido mapitas con el recorrido de la manada con la chica, ¿no? Entonces, todos estos adjetivos que estaban lanzando sobre el creador de esta web, de repente se volvieron contra la prensa. Bien, la cosa quedó aquí hasta que 5 meses después nos llegó, a mí en concreto, porque yo era el titular de la web, no por otra razón, me llegó a mí una denuncia de la abogada de la chica de la manada. He de aclarar que no se trata de el abogado que la llevó en el caso de la manada en sí, sino que es una nueva abogada que la había contactado muy poquito antes, más o menos a principios de 2019. La denuncia se fundamenta en 2 artículos del Código Penal, el 510 de delito de odio y el 173.1 de trato degradante. Estamos hablando de una denuncia objetivamente falsa porque llegados a este punto 5 meses después ya lo que hay en la web es un desmentido que aclara todo y además, bueno, hemos pasado por otros procesos en los cuales ya hemos pedido disculpas, ya hemos aclarado de qué se trata, ¿no? Y aún así, la denuncia mantiene que se trata de un tour real cuyo ánimo es humillar a todas las mujeres, que pretende comercializar el sufrimiento de la víctima y que quiere ensalzar el aspecto de los miembros de la manada. Por esta denuncia se piden más de 3 años de cárcel para mí y 20.000 euros para la denunciante. Bien, esto en principio, pues entendemos que no tiene recorrido alguno. La fiscal pide absolución, pero bueno, vamos a juicio. En noviembre de 2019 voy yo. Pido disculpas, de nuevo aclaro todo, pongo otros ejemplos de cosas que hemos hecho anteriormente, aclaro muy bien de qué se trata. Por supuesto, digo que no hay intención de humillar. Si ha sido así, es un error que estamos dispuestos a asumir, no desde luego con una pena de prisión. Y
Bueno, se acaba el juicio y más o menos nuestros abogados quedan contentos porque parece que no va a ir a ninguna parte. Pero no es así y poco después llega una sentencia que me absuelve del delito de odio, pero me condena por el artículo 173.1 del Código Penal de trato degradante, como digo. La condena es de 18 meses de prisión, 15.000 euros de indemnización y las costas, que las costas es un dinerito que se lleva la abogada que demanda, y la abogada las cifra en otros 12.000 euros. Entonces, estamos hablando de una sentencia descabellada, más que nada porque al ser la primera vez que se aplica el artículo 173.1, intenta contra la libertad de expresión y tiene que justificar trato degradante en sí, que en otros casos había sido, pues por ejemplo, unas personas que mantenían a unos niños encerrados en una habitación sin acceso al aseo, deficientemente alimentados, atados a la cama, esto es trato degradante. O un hombre que obligaba a una mujer a prostituirse bajo amenaza de navaja y que le sumergía la cabeza en el río, esto es trato degradante, ¿no? Entonces tiene que trasvasar las justificaciones de esto, que es un trato degradante, a un acto de libertad de expresión. Entonces está descabelladamente justificada, como digo, pero por poner un ejemplo, llega a poner en mi boca palabras que yo no digo en el juicio, quedan escritas en la sentencia, pero además la web del Consejo General del Poder Judicial las reproduce en su nota de prensa y todos los medios lo repiten, para que veamos un poco la magnitud de la desinformación de la que estamos hablando, frente a la cual yo, por supuesto, no tengo mucho que hacer contra el poder mediático y el poder judicial, ¿no? Pero vamos, sobre todo es descabellada, como digo, porque es la primera condena del artículo 173.1 contra la libertad de expresión. Y aquí empieza mi calvario. 6 meses después me despiden del trabajo. Yo trabajaba en Greenpeace precisamente en campañas de libertad de expresión y desinformación. Y bueno, pues personalmente es un calvario vivir con una paranoia constante de quién sabe qué, quién sabe no. Salía bastante en la prensa esto. No sé si la gente lo sabe o no, pero la gente que lo sabe no sé qué sabe. No sé si han visto Antena 3, que es un tratamiento realmente descabellado y creen que eso es así, ¿no? Y la cosa se complica cuando un año después de la primera sentencia, en diciembre de 2020, el Supremo me condena. Las sentencias del Supremo son firmes, por lo tanto tengo que empezar a pagar. Por fortuna no entro a la cárcel por ser mi primera condena y una pena inferior a 2 años, pero la verdadera condena es la económica en un proceso judicial que va a ascender a 40.000 euros entre mis abogados, costas y indemnización. Aquí me gustaría recordar que poco después de mi sentencia, en febrero de 2021, llega la sentencia y encarcelación del rapero Pablo Hasél. Y recordaréis que se abrió un debate muy, muy largo e intenso en España acerca de la libertad de expresión, sus límites y tal y cual. Yo estoy recién condenado y envío mi caso a un montón de grupos y medios de comunicación, sobre todo progresistas y de izquierdas, para que amplíen su defensa al rapero Hasél a mí, que acabo de ser condenado. Y además, como digo, con un caso bastante grave por ser la primera condena por este artículo. Pero todo el mundo me da excusas variopintas y entre ellos una ley de la libertad de expresión como es Amnistía Internacional. Nada más, acabo aquí, no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por escucharme y todo mi apoyo en la defensa de la libertad de expresión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias desde aquí a Anónimo García por darnos el testimonio de lo que vivió. Mirad, hemos empezado, Guillermo y yo, este acto quizá de una manera un poco frívola, pero se trata de un asunto muy serio y muy importante, sobre todo para la salud de una democracia, que últimamente estamos viendo como cada vez las libertades individuales son más y más cercenadas. Estamos hablando de la defensa de la libertad de expresión que adquiere mucha más relevancia cuando se trata de leer, de escuchar o de ver aquellas cosas que no nos gustan, incluso que nos ofenden, porque si discutimos de si la tortilla de patata lleva cebolla o no, bueno, no crea ningún conflicto.
Pero cuando lo que se tratan son temas que tienen colectivos muy importantes, lobbies, gente muy sectaria, defendiendo postulados que tú no compartes, evidentemente cuando tú tienes la osadía de, utilizando esa libertad de expresión, dar tu opinión, pues eres censurado, cancelado, te mandan al pozo más negro que te puedan mandar. La oposición también frontal que debemos de tener todos aquellos que creemos en la democracia a la cultura de la cancelación, que no es otra cosa que la censura de toda la vida, con un par de matices distintos, ¿no? Todos hemos oído hablar, sin duda alguna, de la censura en el franquismo, ¿no? Pero, claro, antes la censura la imponían los gobiernos. Gobiernos autocráticos, dictaduras de derechas, de izquierdas, fanatismos religiosos, y cualquiera que osara sacar la patita por debajo de la puerta o rebelarse contra las verdades establecidas, pues era automáticamente silenciado, encarcelado, incluso, en los casos más dramáticos, asesinados, ¿no? Ahora ya no son esos gobiernos, porque afortunadamente vivimos en un Estado democrático y el gobierno lo eligen los ciudadanos. Ahora ya no son esos gobiernos, pero sí las huestes de esas ideologías de esos gobiernos, que además, por causa de las redes sociales, se reúnen como jaurías y devoran civilmente a cualquiera que tenga la valentía de dar su opinión. Es algo realmente increíble lo que nos está pasando. Y además esto ha derivado en algo que ya no es censura, sino que es autocensura. Y ahora me quito el traje de político y me pongo el traje de cómico. Yo para este acto he hablado con compañeros míos de profesión, con cómicos, con actores, con músicos, y todos me han dado todos los ánimos y más que os podáis imaginar. Nos han dicho que adelante, que luchemos por la libertad de expresión y que nos opongamos frontalmente y con contundencia contra la cultura de la cancelación. Pero ninguno de ellos quería venir, porque todos son conscientes del peaje que podrían tener que pagar en caso de estar hoy aquí, en un acto que sí es político, pero que no es de ninguna ideología. Aquí no hablamos de ideologías, aquí hablamos de la libertad de expresión como derecho fundamental de cualquier ciudadano. Y ninguno de ellos fue capaz de estar aquí con nosotros. Os digo, me han dado todos los alientos, todos los ánimos, todos los parabienes, pero ninguno ha querido estar aquí. Para que veáis el alcance de la censura, el alcance de esta cultura de la cancelación. Tenemos un caso hace unos días tremendo, como es el de Joaquín Sabina, que se le ha ocurrido decir, no que no es de izquierdas, que no dijo eso, dijo que ya no es tan de izquierdas. Y hemos visto en las redes sociales cómo lo han vilipendiado, cómo lo han insultado y cómo lo han pretendido humillar porque no han conseguido ni una cosa ni la otra. Y el otro matiz, y con esto acabo y doy paso a otras personas que seguro que queréis escuchar, ¿no? Que es el presentismo, que antes no ocurría con esta frecuencia, ¿no? Como ahora esa cultura de la cancelación tiene la capacidad de cancelar cosas que se hicieron en el siglo XVII. Ya no solamente te prohíben a ti utilizar tu libertad de expresión, sino que ahora nos ponemos a revisar con los criterios del siglo XXI obras que se realizaron en el siglo XVII, XVIII, XIX. Es una auténtica locura. Y este acto creo que es muy importante, porque los que creemos de verdad en la democracia liberal, los que creemos en el Estado de Derecho, los que creemos en la libertad individual, debemos estar firmemente comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y tenemos que estar claramente enfrente de todos aquellos que quieren hacer de la cultura de la cancelación su modo de vida. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y yo voy a dar paso a una mujer valiente, a una mujer que no tiene pelos en la lengua, a una mujer que tiene de lo mejor que tiene un político, que es que cuando habla se la entiende perfectamente lo que dice. Con nosotros, Begoña Villacís.
Os voy a contar una cosa. Creo que hay que ser muy valientes para defender el espacio liberal y el espacio liberal. Entender lo que significa ser liberal es ser liberal con lo que piensa la gente que piensa totalmente en contra o algo totalmente distinto a lo que piensas tú. Y cuando estábamos valorando el acto, estábamos pensando cómo lo reflejábamos bien. Entonces, hay una idea que es mía, pues la suelto, que es la de los dos rombos. Y yo la planteé. Los dos rombos, a los que somos de mi generación, era ese momento donde tus padres te mandaban a la cama, porque no querían que vieses determinadas cosas. Y te ibas a la cama, generalmente. Vivimos en una sociedad a día de hoy donde nos quieren tratar como los niños que mandan a la cama. Eso es lo que estamos planteando hoy aquí. Vivimos en una sociedad en la que se quiere infantilizar a todo el mundo, que se quiere que vayamos básicamente por el mismo carril y se está practicando cada vez más la censura de la forma más agresiva y violenta que existe, que es laminando civilmente a las personas. Y haciendo algo que ha dicho Félix Uco, que es lo que más me preocupa, y es que la censura parta de uno mismo. Cuando una persona se autocensura, ¿sabéis por qué es? Porque tiene una cosa que se llama miedo. Miedo a hablar. No podemos permitir que acabemos siendo lo que estamos siendo ahora mismo, que es una sociedad miedosa. Una sociedad como la actual que hubiese impedido la existencia de la movida, que hubiese impedido grupos como Caca Deluxe o grupos como Alaska y los Pegamoides. Una sociedad que hubiese vestido de nuevo a Alaska cuando salía en La bola de cristal, que es para mí algo muy representativo de mi generación. Esa es la sociedad en la que quieren que vivamos. Entonces yo siempre digo que cuando uno supera la adolescencia, en el fondo lo que está superando es la necesidad de gustarle a todo el mundo. Pero ahora la sociedad exige que te comportes conforme a los cánones. ¿Qué están haciendo? Nos están homogeneizando. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque estamos siendo víctimas de una pinza ideológica y porque están contribuyendo a esto tanto la izquierda moralista como la derecha satanizadora. Estamos siendo una víctima porque la polarización es un negocio muy rentable y porque cada uno de ellos quiere que esté acomodes a sus cánones. Nos están limitando la capacidad de expresarnos, nos están limitando la capacidad de crear, nos están limitando la capacidad de relacionarnos, nos están limitando la capacidad de ofender y la capacidad de nos ofender y incluso la capacidad de que nos piropeen. Que yo os digo una cosa, en esto digo como Viviana Fernández, el día que multen a un hombre por piropearme, le pago yo la multa. Se es mucho más feliz siendo ofendido, se es mucho más feliz siendo libre, se es mucho más feliz y sobre todo evolucionamos mucho más como sociedad cuando debatimos, cuando confrontamos, cuando no somos uniformes, cuando tenemos el derecho a ser distintos, cuando tenemos el derecho hasta insultarnos. Y eso que estaba comentando Félix, que es muy oportuno, que es el revisionismo, ¿qué sería de nuestra historia? ¿Qué sería de la Mataré? ¿Qué sería de bajarse al Moro, por ejemplo, de Colombo? ¿Qué sería? ¿Queremos borrar realmente nuestra historia? ¿Queremos renegar de Woody Allen simplemente porque él es de una manera y somos incapaces de separarlo de su obra o de Plácido Domingo? ¿Es eso lo que queremos hacer con nuestra historia, con nuestro país y con el futuro y el futuro de nuestros hijos? ¿Queremos devolverlos a que sean algo parecido? Estaba recordando a Pink Floyd y a los niños de la clase. ¿Realmente eso es lo que queremos conseguir? Pues tiene que salir un grupo de valientes que sean capaces de reivindicar a los hombres G, que hagan cosas tan subversivas como reivindicar a los hombres G. Y Venecia. Que hagan cosas tan subversivas como reivindicar a los Ronaldos, por favor. Que hagan cosas tan subversivas como reivindicar a Loquillo. ¿Pero de qué estamos hablando? Si nos llegan a decir hace 20 años nuestros padres que vivían en una sociedad mucho más abierta, que estaba saliendo del franquismo, que estaba empezando a respirar la libertad, que ese aire se nos iba a retirar y que cada día íbamos a estar más asfixiados y que se iba a linchar a la gente como está ocurriendo en la actualidad, estamos asistiendo a linchamientos y a depuraciones. Eso es a lo que estamos asistiendo. Y no puede ocurrir. Hay una frase que es buenísima y que, con permiso del autor, voy a utilizar, que es de Julio Valdeón, lo tenemos aquí con nosotros, que es: las persecuciones sostenidas por una izquierda iliberal y una derecha analfabeta
implican que los libres cenen mierda y los cobardes prosperen cebados de santidad y de sadismo. Ole. La impunidad con la que están trabajando está haciendo que estos censores del siglo XXI estén llegando a la universidad, algo que deberíamos considerar sagrados, donde Pablo Lora ha sido víctima de pintadas amenazantes en el que estudiantes radicalizados, algo que es un oxímoron, simularon quemar sus libros en una pira. Quemar libros. Ahí lo dejo. Hemos visto como Alejandro Zaera Polo, exdecano de Arquitectura en Princeton, que acaba de publicar un libro que recomiendo, que es La Universidad de la Posverdad, donde cuenta cómo enfrentarse a políticas identitarias y también cómo se fracasa haciéndolo. O la catedrática de la Autónoma de Barcelona, Juana Gallego, a la que sus alumnas del Máster de Género, qué gran paradoja, que ella misma ayudó a crear, la boicotearon por expresarse su opinión sobre la ley trans que no compartía. La idea liberal es clara, todo lo que no esté tipificado en el Código Penal se debe poder hacer. Y se lo dice a alguien que ha defendido a los hombres G, pero que también ha defendido a Pablo Iglesias de ser considerada persona non grata en Madrid. A mí no me gusta Pablo Iglesias y no me gusta lo que dijo, pero no voté ni votaré con el PP y Vox para decidir yo quién es bienvenido o no a Madrid. En Madrid y en España todo el mundo debería ser bienvenido y, por supuesto, todo el mundo debería tener derecho a expresarse. Espero realmente que hoy, porque este es uno de los temas que a mí personalmente más me importan, empecemos a poner la semilla de algo que debería empezar a florecer y abrirse. No podemos anular al individuo en pos de la masa. No podemos permitir que se siga traficando con la radicalización y consiguiendo callar a la gente. No podemos eliminar la creatividad, no podemos uniformarnos como sociedad, no podemos linchar a la gente, no podemos impedir que la gente se exprese, no podemos dejar de ofender ni sentirnos ofendidos, porque eso es la vida. Así que este acto, en definitiva, es un acto donde no se regaña. Así de simple. Gracias. ¿Dónde bajo? Salgo yo, baja por ahí y ya está. Hago yo. Bien, tres ámbitos, son los más afectados por esta ola, por esta neocensura, con el eufemismo de la cancelación. Yo creo que a tirarlo de la cancelación porque se han cortado obras que ya están muchas veces contratadas en sitios y se cancelaban pues, porque minorías hipermovilizadas se cargan la obra o presionan al político de turno o al espacio de turno y le aprietan. El primer ámbito es la cultura. A mí me preocupó muchísimo el otro día, muchísimo, cuando en una entrevista escuché al ministro de Cultura de España, a Iceta, decir que Picasso era una persona a repensar. Me quedé. Digo, oiga, pero o sea, el ministro de Cultura de España poniendo en tela de juicio a Picasso, que, bueno, que a lo mejor habría que explicarlo mejor, que si Picasso, no sé qué. Oiga, porque era muy mujeriego o porque iba al puticlub de Aviñón. Y yo digo, claro, se lo dije en comisión. Digo, oiga, ministro, usted, no sé, ¿qué hacemos con Caravaggio, que mató a un tío? Es que... ¿O qué hacemos con Wagner? Es racista. ¿Qué? ¿Y qué? Es el padre de la ópera. Y Caravaggio es uno de los mejores pintores del mundo. ¿O qué hacemos con Quevedo? Que tiene un poema, un bujarrón, que es riéndose de un homosexual todo el rato, que está enterrado y que va a salir a la tumba y va a hacer no sé qué. Oye, pero es Quevedo. ¿O qué hacemos con el siglo de oro entero? Que el siglo de oro entero pensaba que las mujeres eran menos que los hombres, pero porque lo pensaba todo el globo. ¿Qué hacemos? ¿Anulamos el siglo de oro español? O con John Ford, o con Wilder, o como hemos dicho antes, ¿no? Y son cosas que... Ministro de Cultura de España. Porque tiene miedo de que si reivindica a Picasso, lo van a linchar en redes. Y pues no, pues aquí reivindicamos a Picasso y a todos estos que os he dicho. Es más, es inaudito que en España se indulte a quien se indulta hoy y que se persiga a personajes como estos. Es inaudito que en España
tío esté rehabilitado, un secuestrador que preside un partido político, que ha militado en una banda terrorista, es válido para aprobar los presupuestos generales del Estado, pero Picasso hay que repensarlo. Es espectacular esto. Entonces yo creo, oye, pues monten un partido picasiano y con 3 escaños las aprueben los presupuestos generales del Estado a Sánchez y ya está. Picasso, las señoritas de Aviñón presidiendo el hemiciclo, no hay problema. Seguro que esto iría así. El segundo ámbito en el que esto se da, lo ha mencionado Begoña, es muy preocupante porque puede lastrar ya no la cultura de un país, sino la ciencia. Es la universidad. Hace muy poco han firmado, con Pinker a la cabeza, Jonathan Haidt, pero hay 300 profesores de primerísimo orden de universidades muy importantes, un manifiesto que se llama Restoring the Academic Freedom, porque están horrorizados ya. O sea, no pueden más. No puede ser que una conclusión de un estudio científico que determina algo que molesta a un movimiento identitario, y esta conclusión ha respetado el método científico, ha respetado en Estados Unidos, por ejemplo, la primera enmienda, y concluye algo que molesta a un movimiento identitario. Oye, se están dando despidos por esto. Mira, el libro de Axel Kaiser, de la Inquisición, tiene un capítulo solo de la gente despedida por este asunto. Oigan, no puede ser que el activismo sustituya al método científico. Eso no puede ser. No puede ser que una universidad adopte... O sea, estamos viendo unas cosas que las universidades adoptan posiciones colectivas. Una universidad lanza un comunicado con una posición doctrinal o dogmática colectiva. Eso es el fin de la universidad. Pues ya no es universidad. O sea, te la has cargado. Y vamos por ahí. Y o ponemos pie en pared con esto, o, oigan, ¿saben cuántos profesores hoy ya no dicen según qué cosas en clase, porque vaya que lo graben y lo inflen en redes sociales, que lo hinchen en redes sociales? Tenemos testimonios de eso, ¿eh? Y hemos hablado, o sea, antes de este acto hemos sondeado a mucha gente y os puedo asegurar que hay una preocupación muy profunda con este tema y hacemos nuestro el manifiesto de Pinker, de Haidt, de toda esta gente, lo firmamos. Tienen los principios de Chicago ahí, que son fundamentales para la libertad de expresión y cómo trabajar dentro de una universidad. Esto de que una persona no puede ir a una universidad porque piensa de tal manera, te boicoteo, o la universidad te cancela un acto, eso es inadmisible. Esto del movimiento No Platform, no demos plataforma a alguien que no dice o que va a ofender a no sé qué movimiento o que va a ofender a no sé quién otro, eso se ha terminado. O sea, tenemos que parar con esto. A la universidad tiene que poder hablar todo el mundo que respete la ley. Nadie amplía la ley. La ley es la ley. Ya está, no hacen falta más interpretaciones. Y por último, el tercer ámbito es lo que Inés llamó el otro día, y me gustó mucho, la censura doméstica, que es, estás en una comida, en el núcleo familiar, bueno, te puedes atrever, una comida con amigos, tal, voy a contar este chiste, no, mejor no. O estáis hablando de un tema y piensas una cosa, pero dices, esto no lo voy a decir porque me voy a meter un follón, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a decir? Luego lo dices a tu hermano o a tu mujer y dices, oye, esto yo, pero bueno, cualquiera lo dice, ¿no? Esto, sabéis que se habla mucho de la guerra cultural hoy. Yo creo que esto va más allá. La guerra cultural, por ejemplo, en mi opinión, es decirle al PNV que no es progresista, pues porque es un partido muy de derechas y son unos tíos que tienen Dios y leyes viejas en su lema, ¿no? O que el PNV no es antifranquista porque entregaron Santander a Franco y a Bilbao y pactaron con Mussolini. Eso creo que es guerra cultural. Aquí creo que estamos en una guerra cognitiva, que es evitar, no aplastar una forma, un debate o aniquilar otra posición, sino que es evitar que aflore directamente. Esto que habéis dicho de la autocensura, lo que hace es que evita que una posición salga a la luz. Por eso digo que es una guerra cognitiva. Y es muy importante terminar con esto. Y ya acabo. No puede ser que esto que decía Pascal Bruckner, un libro importantísimo, La tentación de la inocencia,
que los mártires autoproclamados, yo soy de tal colectivo, y a mí no me ha pasado nada, pero hace 200 años a un tío con un color parecido al mío le pasó no sé qué y estáis en deuda conmigo. Ojo con lo que decís. Eso es un mártir autoproclamado. No puede ser que los mártires autoproclamados, estos movimientos identitarios, estén evitando el progreso en la cultura, en la universidad o en la censura doméstica, en tu casa. No puede ser. Esto tiene que terminarse. Y vale ya. Y un partido liberal, un partido refundándose liberal, tiene que olvidarse de las pequeñas libertades, olvidarse de la pequeña igualdad, olvidarse de la libertad fragmentada, olvidarse de la igualdad fragmentada y defender la gran igualdad y defender la gran libertad, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y al que no le guste, que no mire. Miren. Gracias. Y termino. Gracias. Y termino. Hoy han querido estar con nosotros aquí gente muy, muy especial y voy a dar paso al siguiente orador, que es alguien que consiguió una cosa, para mí tiene un cierto valor estético o cosmético, porque casi consigue que le hagan como hizo Savonarola, que es una hoguera de las vanidades, ¿no? Así que, oye, Pablo de Lora, catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, está aquí con nosotros, oye, y que consigas que casi te quemen libros, pues oye, se puede conseguir un movimiento estético curioso y para combatir el cambio climático también, en según qué cosas, si escuchas a uno de Vox. Así que adelante. Venga, muchas gracias, Pablo. Encantado. Cometió la osadía de invitarme a este acto. La verdad es que digamos, de aquello famoso de umbral, ¿no? De que venía a hablar de mí. En realidad yo no querría hablar de mi caso, ni de mi tira, ni de mi hoguera de la dignidad. Por varias razones, al menos dos. Una, porque no me quiero hacer el ofendidito ni la víctima. En el fondo sería una especie de contradicción fáctica o pragmática. No se me oye. Bueno. Todo lo que he dicho antes tampoco era muy relevante. O sea, no, se ha ido bien. Puedo seguir. Decía que en realidad no quiero hablar en particular de mi caso por dos razones. Una, precisamente para no incurrir en una cierta contradicción de ahora aquí hacerme el ofendido. En el fondo yo soy una persona privilegiada en mi ámbito, tengo una posición suficientemente estable, con lo cual me puedo permitir algunas cosas que otros muchos, desgraciadamente, no se pueden permitir. Y también porque hacerme yo de víctima sería casi un insulto a las que han sido víctimas de verdad en España durante muchos años. Yo, lo ha dicho Guillermo, vengo de la Universidad Autónoma de Madrid. El 14 de febrero de 1996, don Francisco Tomás y Valiente fue asesinado en una forma la más terrible y la más cruel de silenciar a un académico, ¿no? Entonces yo, en fin, cuando se me presentan esos términos, pues siempre quiero mencionar a las que han sido y en buena medida siguen siendo auténticas víctimas, ¿no? Así que bueno, yo voy a hablar, como se ha introducido, de por qué me parece que es absolutamente crucial que mantengamos un ambiente propicio a la libertad de pensamiento y académica tan extenso como sea posible, ¿no? Y bueno, podría poner muchos ejemplos de cómo están sucediendo ese tipo de cosas a las que Guillermo se ha referido y que son tan perniciosas. Pero voy a mencionar, porque tampoco quiero extenderme mucho, hay personas más importantes que tienen que hablar, voy a mencionar dos ejemplos que son muy ilustrativos, ¿no? El primero es hace no mucho tiempo, en una clase en la que debatíamos sobre algún asunto, no me acuerdo ahora muy bien qué, que una estudiante en el fragor de una discusión dijo: bueno, es que estás haciendo oídos sordos a este argumento. Y entonces ella misma se queda parada. Bueno,
Oídos sordos, no. No quiero ofender a nadie con diversidad sensorial. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo? No puede ser. Es decir, hay lo que me atrevería a llamar una tiranía del eufemismo, que es una de las derivadas de este clima en el que vivimos, que es atroz. Es atroz, por supuesto, para ese ámbito de la libertad artística, como se ha resaltado muy bien antes, pero por supuesto es atroz para esa necesidad que todos tenemos también de pensar libremente y expresarlo a nuestra manera, ¿no? Ese eufemismo de la diversidad sensorial, ahora que estamos evocando el franquismo, a mí me hizo recordar uno muy famoso de Carlos Arias Navarro, mucha gente aquí no sabrá ni de quién hablo, que en el año 1976 pronunció un discurso muy célebre en el que algunos creyeron ver un nuevo espíritu, ¿no? Se llamó de hecho el espíritu del 12 de febrero. ¿No? Y lo que Carlos Arias Navarro parecía que apuntaba era la posibilidad de unas asociaciones políticas, pero aquello no se llamaba partidos políticos, ni asociaciones políticas, aquello se llamaba ordenada concurrencia de pareceres, ¿no? Vamos a hablar claro, ¿no? Bueno, discutir, como ha indicado Guillermo, plantearse algunas preguntas, algunas hipótesis científicas, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito que yo conozco un poco más, de la filosofía moral, puede ser hoy una tarea arriesgada. Tan arriesgada como para que se haya lanzado una iniciativa que quizá algunos conozcáis, que es la de este journal, que se llama Journal of Dangerous Ideas. Esto es una iniciativa de dos grandes filósofos, uno de la Universidad de Oxford, el otro de la Universidad de Princeton, que son Jeff McMahon y Peter Singer. ¿Por qué hay un Journal of Dangerous Ideas? Porque en ese journal hay gente que puede publicar sus investigaciones de manera anónima. Porque hay gente que ha recibido amenazas de muerte muy serias por haberse planteado algunas preguntas. Bueno, ¿por qué esto no puede ser? ¿No? ¿O cuál es el fundamento de que queramos poder expresarnos, pensar, reflexionar en el mayor grado de libertad posible, haciendo esta niebla lo más fina que se pueda? Solo se me ocurre apelar, bueno, a un autor, a un pensador que podría perfectamente presidir este escenario, que es John Stuart Mill. John Stuart Mill decía: hay dos razones para que procuremos tener la mayor libertad de expresión y académica posible. Es decir, para escuchar todas las voces, como decía antes Begoña Villacís, incluso las que nos molestan, incluso las que intuitivamente nos parecen absolutamente desnortadas. La primera es que si el que dice la tontería comprobamos que es una tontería, nos afianza en nuestra verdad. Si lo que dice resulta ser cierto, progresamos, porque tenemos la posibilidad de revisar nuestra verdad. Y al final esto es de lo que se trata, de seguir a la búsqueda de la verdad. Por supuesto, una verdad pequeñita, con una minúscula, no una verdad metafísica, religiosa, no se trata de eso. Otro ilustre pensador que ha sido fundamento importantísimo de la tradición liberal, Immanuel Kant, dijo célebremente que hay que salir de la minoría de edad en la que estábamos, y eso era la ilustración. También que había que atreverse a pensar. Pues yo me animaría hoy a que nos sigamos atreviendo a pensar, a que nos sigamos atreviendo a decir, y también muy modestamente a quienes, en fin, llevan las riendas finales, las riendas políticas de estas cosas, a que sigan haciendo algo que también mencionaba Begoña antes, que a muchos de nosotros, a mí desde luego, me cautivó. Yo tuve también mi epifanía de simpatía con Ciudadanos, y eran esos momentos en los que yo me sentía tratado como un adulto. Porque la verdad, aunque fuera una verdad pequeñita, no se escamoteaba. Y yo les animaría a que sigan en esa senda. Atrévanse a tratarnos como adultos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por estas palabras que han sido interesantísimas. ¿Podría yo hacer el informal hoy en día? Que empezó en el año 98, acabó en el 2002, y alguna vez saqué el pompis al aire. Y alguna vez me quedé desnudo en pleno emisión en directo.
No, no podríamos, desgraciadamente no podríamos. Hay un libro de Millán, el de Martes y 13, escrito hace muchos años, donde el primer capítulo era, él escribía en ese capítulo y pedía perdón por todos los chistes que iba a hacer después. Eran 5 hojas pidiendo perdón a los calvos. Por cierto, a los calvos nadie nos defiende. Que si es gordo, que si gay, y pedía perdón a todos y cada uno de ellos. Ahora tenemos con nosotros a Julio Valdeón, que es columnista y escritor. Begoña ha hecho una referencia a él, así que la recibimos con un aplauso y muchas gracias por asistir. Quito el micrófono. Estupendo. A ver, habla. A ver, hola, ¿se escucha bien? Bueno, pues nada, tengo aquí unas pequeñas cuartillas, pero intentaré saber también muy breve. Quería comentar que el mundo de los últimos años es un matadero de reputaciones y que la infección comenzó en Estados Unidos, como bien saben. Al menos yo fui testigo en primera fila allí, viví en Nueva York entre el año 2005 y 2021 y contemplé en directo la eclosión neopuritana y el descarrilamiento cognitivo y moral de la izquierda, mientras la derecha mutaba en una bestia bifronte entre el creacionismo y el trumpismo que acabaría llegando. Después, al rebufo del Me Too, comenzó la caza. Lo que parecía una bienaventurada revolución en defensa de las víctimas, pronto olía a napalm y apestaba a victoria sobre el Estado liberal y sus delicados equilibrios. Y permitan algunos ejemplos que pueden parecer realmente surreales, pero son muy ciertos. Por ejemplo, el de Andy Dunn, cofundador de una marca de ropa llamada Bonobos, 42 años, que escribió un borrador de novela. Este hombre tenía el anhelo de ser escritor. Y hombre precavido, ha contratado a una veinteañera para que lo lea y consigne en los márgenes del borrador cualquier ejemplo de lenguaje incorrecto. En apenas 24 horas tenía el manuscrito de vuelta con 1100 acotaciones. A la escritora Kate Clancy, que ha sido objeto de un reciente y feroz proceso cancelador, no le importó, en principio, que su editorial enviase el borrador de sus memorias a un grupo de lectores sensibles, que es como llaman allí pues, a estos rastreadores de palabras e ideas peligrosas, de modo que los textos sean higienizados antes de que sean publicados. Algunos de estos tipos son expertos pues, en el Islam, en negritud, género, problemas de alimentación, traumas variados, injusticias varias, ceguera, lo que se les ocurra. La propia Clancy explica que cuando recibió el libro de vuelta, aprendió que no debía referirse, por ejemplo, al paisaje, en sus memorias, como desfigurado, porque podía ofender a según qué personas. Tampoco podía usar la palabra hándicap. Debía revisar frases y hasta capítulos enteros. A los correctores, por ejemplo, les pareció fatal que en un momento del libro escriba que la homosexualidad ha sido históricamente un tabú en Nepal, pues la homofobia, la aclaraban, es hija exclusiva del colonialismo. Tampoco aprobaban que llamase terroristas a los talibanes. Bueno, si te has quedado sin papel higiénico, escribió en 2019 Mónica Hess del Washington Post, las memorias de Woody Allen también están hechas de papel. Woody Allen, recuerden, fue exonerado por la justicia de su país en 1992. Su caso ni siquiera llegó a juicio. Una investigación de 6 meses, liderada por la unidad de abusos a menores más reputada de Estados Unidos, el Child Sexual Abuse Clinic of Yale New Haven Hospital, así como por detectives de la ciudad de Nueva York y del estado de Connecticut, y los servicios sociales de Nueva York, concluyó de forma inequívoca que o bien la niña había inventado los supuestos abusos, o bien la madre, Mia Farrow, que por cierto en ese momento se estaba separando de Woody Allen, había escrito y dirigido la pantomima. Si yo ahora dijera que Farrow tendría que haber sido investigada por interponer una denuncia potencialmente falsa, alguno pedirá las sales, puesto que las denuncias falsas, interpuestas por mujeres, angelicales seres de luz fluorescente y corazón de terciopelo rosa, ni existen ni se las espera. Recordarán que al biólogo Richard Dawkins lo desposeyeron del premio que le concedió la Asociación Humanista Estadounidense por escribir un tuit donde incitaba a debatir sobre los casos de hombres que se identifican como mujeres y viceversa. Este tuit literal sirvió para que le desposeyeran del premio. Que a Michael Shermer le han quitado su columna en Scientific American. Que al psicólogo evolucionista Steven Pinker querían expulsarle de la Sociedad Lingüística de América, que un grupo de estudiantes trató de sustituir en la Universidad de las Artes de Filadelfia a Camille Paglia por una persona queer de color, también por sus opiniones, o que a la escritora Ayaan Hirsi Ali
la Universidad de Brandeis la ha borrado todos los honores que le había concedido previamente también por sus opiniones. Pero Dawkins y Paglia y Pinker son demasiado conocidos, demasiado importantes, al menos para no ser capaces de borrar sus obras. Lo tienen mucho peor los tipos anónimos, en empresas de todo tipo, en instituciones, etcétera, que en numerosas ocasiones son arrojados por el balcón profesional y reputacionalmente sin que nadie se entere. Y atención, porque si bien lo woke lo pudre todo, la mordaza no es patrimonio exclusivo de la izquierda. En Estados Unidos la derecha sigue obsesionada con meter tijera a las bibliotecas de los colegios y el penúltimo caso ha sido de Art Spiegelman, el autor de Maus, que fue el primer premio Pulitzer en el año 92 a un cómic que ha sido censurado en una escuela de Tennessee porque el cómic contiene palabras malsonantes, un cómic que habla de la Shoah. En España recordarán casos como el de Javier Crae, perseguido por una siniestra asociación de abogados cristianos. La lista negra no se circunscribe a personas, también han machacado cuadros, como hemos comentado, películas, libros, empresas, y tampoco es privativa de los Estados Unidos. Y para eso recordábamos hace poco las banalidades que el ministro Iceta había proferido respecto a Picasso. Pero qué decir del profesor de teatro de Barcelona, recientemente fallecido, Joan Oller, machacado por las hienas, o de Plácido Domingo, directamente represaliado de forma ignominiosa por el Ministerio de Cultura. O Anónimo García, que le hemos escuchado, condenado por lo penal por atreverse a parodiar el carroñerismo de los medios de comunicación con el caso de La Manada, que recordaba tanto a aquel otro caso de las niñas de Alcácer en su día. Con todo, en su doble condición de cuna del puritanismo y exportador de tendencias, no hay país más afectado por el virus que Estados Unidos. La fiebre canceladora, y con esto ya voy concluyendo, no solo existe, sino que amenaza con arrollar la viabilidad de unos ecosistemas culturales plurales, libres de la paranoia suscitada por el miedo a las represalias del poder. Curiosamente, o no tanto, los promotores de cancelar al prójimo tachan de burdo rumor el fenómeno que ellos mismos promueven. Esto es muy común, niegan que existan las cancelaciones. Otros, del otro lado, sostienen que no hay guerras culturales, o que no merece la pena darlas porque son insustanciales y frívolas, y que lo suyo es concentrarse en la gestión de los recibos de la luz y del agua. O dejar la pelea contra los estalinistas cursis en manos del Opus Dei y los legionarios de Cristo. Y claro, no, porque como le explicó el psicólogo neoyorquino Jonathan Haidt, autor de libros como La mente de los justos, a Darío Prieto, en España, y esto es Jonathan Haidt el que habla, si logran entender lo que está pasando en Estados Unidos y se ponen en guardia, podría ayudar a que sus dirigentes e intelectuales actúen con sensatez y no digan tonterías. El problema en mi país no es que hayamos perdido la cabeza, sino que la dinámica ha cambiado y ahora los extremistas intimidan a todos los demás. Así que no permitan que esto les suceda a ustedes aquí. Pues eso. Qué bueno, Julio. Pues después de estas dos lecciones que nos han dado el señor Pablo de Lora y Julio, cualquiera sale aquí a hablar. De Javier Crae me gustaría contarte una cosa. Es verdad que le censuraron por cocinar un Cristo en un cortometraje, pero es que en el año 1982 se emitía en televisión española un concierto de Joaquín Sabina y había llevado varios invitados. Uno de ellos era Javier Crae, que había compuesto la canción Cuervo Ingenuo, que era un auténtico palito gordo a Felipe González por haber cambiado de opinión con el referéndum de la OTAN. Bueno, pues cuando llegó la actuación de Javier Crae, se cortó la emisión. Se fueron a publicidad y cuando acabó de cantar el maestro Javier Crae, se volvió a retomar. Un hombre censado por unos y por Bueno, otros. Crae podría ser perfectamente censurado. El burdo rumor, no sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. O sea, la hemos liado, o sea, eso es increíble. Bueno, ya ha llegado el momento que estáis esperando, que es que Félix y yo nos largásemos. Sí. Y entonces, quedan dos personas muy importantes Dos para cracks. nosotros. El primero será a través de un vídeo y es pues, uno de los dramaturgos más importantes de este país, que todos conocéis, que es Albert Boadella, que ha tenido la deferencia de mandarnos unas palabras en un vídeo maravilloso. Y luego, Después de Albert, pues vendrá la presidenta de Ciudadanos y firme defensora de todas estas ideas, que es Inés Arrimadas. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Tengo que decir que, como artista,
nunca me había encontrado con tantas dificultades para expresar mi pensamiento. Cierto que viví la censura franquista, pero la diferencia es que todo el mundo sabía que actuábamos censurados. Ahora, sobre el papel hay la máxima libertad. Pues voy a hacer una sátira sobre el cambio climático. Uy, eso es tabú, mejor dejarlo. Bueno, pues, no sé, algo sobre la diversidad de sexos. No toques eso porque van a ser los trans y la van a montar. Vale, pues algo sobre la equiparación actual de los animales y las personas, ¿no? Nada. Mejor no tocar los animalistas porque te vas a quedar con media sala, ¿eh? Tengo una idea. Un conflicto entre distintas actitudes femeninas. Joder, te van a masacrar en las redes. Ni lo intentes. Bueno, pues entonces me quedo en casa. Van a decir que eres un facha, ¿eh? A esto se le llama autocensura. Mucho peor que la censura. Es la nueva inquisición de los progres, amparada por el gobierno, que no necesita censurar directamente, pues ya lo hacen sus acólitos, ¿no? Estamos asistiendo a un triunfo de la corrección política y una ruina para la democracia y, por lo tanto, para la libertad. Es lo que hay. Clausura del acto, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. Buenos días, compañeros. Hemos querido hacer un acto específicamente de esto porque es el núcleo de lo que defendemos y es el núcleo también de la refundación liberal, que es defender la libertad con mayúsculas, ¿no? En primer lugar, quiero decir que a mí me ha pasado como a Félix. Yo he hablado también con un par de personas muy relevantes de este país, muy conocidas, que han sufrido la censura y que incluso han sido valientes a la hora de denunciarlo, pero que me han dicho que mucha suerte, que sigamos adelante, que les encantamos, que venga, que vale, que toma, pero que venir presencialmente, que mejor que no, porque ya tienen suficiente, ¿no? Así que por eso quiero volver a daros las gracias a los que os habéis atrevido, porque sé lo que significa estar aquí y porque, bueno, uno es realmente libre cuando hace cosas a pesar de sus miedos, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mirad, la libertad no es el estado natural del ser humano. La libertad no es el estado natural de las sociedades. Ni a lo largo de la historia, ni en el espacio, en el globo terráqueo, el estado normal es la libertad. Por tanto, la libertad hay que defenderla todos los días. Hay que trabajársela. La libertad está todo el día siendo acechada por aquellos que quieren acabar con la libertad, ¿no? Por eso estamos nosotros aquí, defendiendo algo que no lo damos por hecho y que consideramos que es como una planta que hay que regar todos los días, ¿no? Nosotros ahora estamos en un momento en el que la sociedad se autolimita. Normalmente la censura ha venido de un poder que veía útil el utilizar la censura para controlar a las sociedades, pero es que ahora estamos en un momento realmente un poco extraño en la historia de la humanidad, que es una sociedad autolimitándose por el miedo a qué dirán, ¿no? Y si antes los censores eran los gobernantes, los poderosos, que tenían pues, mecanismos para ejercer la censura, ahora nos encontramos a una turba, a veces digital, una turba que encuentra las herramientas modernas de la tecnología moderna para poder ejercer ese control social, ¿no? Tenemos unas auténticas unidades de delatores, unidades de supervisores, esos ojos que todo lo ven, que todo lo leen y que todo lo escuchan y que, por tanto, ejercen una presión que a veces nos llevan a la autocensura. Y os puedo garantizar que todos los que tenemos proyección pública lo hemos sufrido alguna vez. Luego hablaremos de la censura esa doméstica que también todos hemos sufrido a nivel de nuestro entorno social, ¿no? Es una censura previa que uno hace como individuo que en el mundo pues, más cultural o académico o político te lleva al decir esto no lo digo, esto no lo hago, ahí no voy, o esto no lo escribo, o esto no lo creo, ¿no?
Y, por tanto, estamos aquí para defender no solo la libertad, sino para defender que la sociedad avance, porque la limitación que esto supone tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias muy domésticas, la consecuencia social de, este chiste no lo cuento, o antes de reenviar este meme, a este grupo no, que está fulanito, que le va a sentar mal. Pero también nosotros hemos visto que la misma persona puede tener miedo de que le puedan censurar por un costado o el otro, ¿no? La censura te puede venir por babor o por estribor, ¿no? Pero también tiene unas consecuencias científicas. Lo ha explicado antes muy bien Guillermo y tenemos además aquí 2 ejemplos que nos pueden explicar también sus casos personales, ¿no? En la universidad, nosotros llevamos muchos años denunciando que el nacionalismo en las universidades de Cataluña han acabado con la libertad, con la libre expresión, y que hay muchísimos profesores y alumnos que no pueden expresarse con libertad, ¿no? Pero es que eso va más allá. A nivel científico hay muchísimos estudios que han seguido el método científico y que han sacado conclusiones, pues imaginaos, que a lo mejor hablan de diferencia del impacto de un medicamento entre hombres y mujeres o entre personas de diferentes razas, o que a nivel cognitivo las personas que utilizan determinadas lenguas tienen más facilidad para hacer determinadas cosas, que han sido autocensuradas, porque dicen, yo no me meto en este jardín, ¿no? Y eso lo que está haciendo es ralentizar nuestro progreso como sociedad, ¿no? Por tanto, estamos aquí reivindicando el futuro también, porque no es solo un incordio, quiero contar este chiste machista y no puedo, ¿no? O quiero poner esta canción de requetón que dice no sé qué, no la voy a poner porque en la fiesta hay fulanita que le va a molestar. No, es que es un tema de estupidez colectiva, porque estamos limitando nuestro propio progreso, ¿no? Y luego también a nivel político quiero deciros una cosa que no hemos comentado hoy en el acto, pero que es absolutamente contraproducente para las causas que se dicen defender. Esta inquisición de lo políticamente correcto del feminismo es absolutamente contraproducente, porque claro que hay desigualdad social, claro que las mujeres nos penaliza más ser madres en lo profesional que a los hombres. Claro que si tú ves las estadísticas, las mujeres destinamos más horas de nuestro tiempo a las labores domésticas. Pero cuando ves a Irene Montero diciendo las chorradas de que el color rosa oprime, pues entonces ya metes a todo el pack del feminismo en una chorrada y hay cada vez más gente que se aleja de defender esas causas nobles. O, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Ese ataque a las obras de arte, que, por cierto, hemos planteado una iniciativa en el Congreso para que les duela cada vez que hacen esas chorradas con una multa buena. Lo que están haciendo es que mucha gente ridiculice toda la causa que se dice defender, que es la del cambio climático, que por supuesto que existe, ¿no? Ahora mismo, en el mundo cultural o artístico, no se quiere tener artistas, se quiere tener activistas. Y, por tanto, si no eres puro, pues entonces ya te machacan incluso los que supuestamente eran tuyos, ¿no? Sabina es un gran ejemplo que decía Félix, que no es que haya dicho que ya va a votar a un partido de derechas, nada, sino que ha dicho que ya no es tan de izquierdas. Entonces, claro, como no es puro, como no hay pureza, entonces ya a Sabina, que muchas veces pues, ha sido criticado por la derecha, por rojo, pues ahora los supuestos rojos también le critican por no ser puro, ¿no? Por tanto, estamos yendo hacia un retroceso absolutamente estúpido. Yo lo que veo en el fondo que es una estupidez social el camino en el que estamos metidos, ¿no? Ahora mismo, antes de que salga un libro, antes de que se estrene una peli, antes de que se vea una serie, a ver de qué pie cojea el autor. A ver esto por dónde va, ¿no? Estamos, por desgracia, acostumbrados en España a que los jueces, cuando tú ves en los telediarios y te ponen el Consejo General del Poder Judicial, ya te los pintan de rojos o azules. Ya estamos acostumbrados a que te asignen los jueces según una ideología, pues imaginaos con el mundo cultural, ¿no? Este libro, pero este lo ha escrito fulanito. Entonces ya no vamos a valorar la calidad de la obra, el interés de la obra, sino simplemente si coincide nuestra ideología o nuestras premisas con lo que se defiende en esa obra, ¿no? Yo creo que esto que estamos aquí defendiendo no es defender que todo es razonable, que todas las ideas están bien, que todos los estudios son correctos. O sea, hay personas que pues, publican ideas que son muy malas, que deben ser rebatidas, pero las ideas malas deben rebatirse con buenos argumentos, no con censuras.
Y los estudios malos deben rebatirse con datos, no con insultos. Y, por ejemplo, como digo, si un argumento es falaz o hay un grupo grande de personas que creen algo y que nosotros pensamos que están equivocados, lo que tenemos que hacer es utilizar la persuasión, no la represión, para convencerles, ¿no? Por tanto, no estamos aquí diciendo que todas las ideas son igual de buenas, defendemos todas, no. Es que la herramienta para combatirlas no es la censura y la represión, es la argumentación y la persuasión. Y además voy a decir una cosa, bueno, antes hablaba Pablo, ¿no?, de ese journal, ¿no?, anónimo, no, pues oye, que la gente lo pueda publicar, que ya lo rebatiremos, que ya lo rebatirá el experto que sepa de la materia, que ya se criticará, pero no con esas turbas que tienen ahora una herramienta que antes no tenían, ¿no? Mirad, antes la turba tenía una limitación del espacio. O sea, si te pillaban en la Plaza del Pueblo o no te pillaban en la Plaza del Pueblo. Pero es que ahora ya no tienen esa limitación de espacio, porque ahora tienen las redes sociales. Entonces la turba ya es líquida, la turba ya puede llegar a cualquier... No tienes lugar donde esconderte, porque la turba te alcanza con las redes sociales y con los mecanismos de control social que tienen, ¿no? Y además voy a decir una cosa. Las que más van de feministas, yo digo aquí que son las peores. Las peores, porque no hay nada más incoherente, por ejemplo, que Pablo Iglesias. El feminista, no vamos a decir esto porque es un ataque a las mujeres, pero sí te han pillado hablando de azotar a la no sé quién. O sea, que es que al final la incoherencia de estos movimientos siempre suele ser supina, ¿no? Yo siempre digo que las que están en Podemos diciéndonos todo el día que no debemos decir esto o lo otro porque estamos alimentando dinámicas machistas, yo digo que estas cuando se duchan ponen Maluma a todo tren en el Spotify, seguro, son las peores, seguro. Y además hay doble moral, ¿eh? Porque aquí Picasso, hay que revisar su vida, ¿eh? Y además, yo lo voy a bautizar revisionismo cutre, porque precisamente Picasso y otros autores, como Toulouse-Lautrec, que representaban determinadas señoritas, ¿no? Y en el caso de Picasso, que hablaba de prostitutas, que representaba prostitutas, trataban con muchísimo más respeto a las mujeres que ejercían la prostitución que cualquier otra persona en esa época. Es decir, esas obras en las que se representan a prostitutas, en su momento histórico, eran rompedoras porque elevaban a la categoría de una mujer digna de ser pintada a personas que socialmente estaban en las capas más inferiores, que eran las prostitutas. Por tanto, encima de revisionistas, que ya es grave, encima cutres que no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando. Y luego la doble moral, ¿no? Nosotros podemos juzgar a Picasso. Por cierto, en Cataluña, Dalí no tiene el reconocimiento que se merece, porque para el nacionalismo Dalí era un facha, pero Dalí debería tener avenidas y plazas en cada pueblo de Cataluña. Y el reconocimiento que tiene pues está muy centrado en Figueras, que tiene un museo que es muy interesante, que os lo recomiendo, si no su casa en la costa, bueno, en Cadaqués y tal, que os la recomiendo, pero sin duda alguna, aquí hay una doble moral. O sea, el ministro Iceta se va a revisar las obras de Picasso porque su vida no era digna según los parámetros actuales, pero Junqueras hay que indultarlo. Y Junqueras es digno de reconocimiento social porque tampoco quisieron hacer lo que hicieron, ¿no? Vamos a indultarles porque tampoco es tan malo, ¿no? Mirad, lo digo porque lo acabo de ver antes, ya Junqueras, ya se está cachondeando Junqueras de la democracia española, gracias a Sánchez. Ya está diciendo en sus órganos del partido que la próxima vez que lo vuelvan a hacer lo van a tener más fácil, ¿no? O sea, fijaos la consecuencia tan rápida que ha tenido lo que quieren hacer de la sedición, ¿no? Que ya está Junqueras cachondeándose de la democracia española gracias a Sánchez, ¿no? Por tanto, es que encima hay una doble moral y una incoherencia en los que hoy en día en España ejerce sobre todo esta presión social, que es sobre todo la izquierda, ¿no? Y hay una cosa que ha dicho Boadella que a mí me ha gustado mucho, porque él es una referencia y es una persona, primero, que se enfrentó al franquismo y que superó la censura franquista haciendo obras cuando todavía estaba vivo el dictador, pero que se ha enfrentado al nacionalismo. Por tanto, para mí es un soldado de la libertad que es, admirable y que siempre quiero estar al lado de Boadellas
y no al lado de censores, ¿no? Pero lo que ha dicho es verdad. Cuando había censura franquista, por lo menos ellos sabían que estaban siendo censurados. Había épica en la censura. Es que ahora los que estamos censurados o los que son censurados sin épica. Y no me parece nada más triste. O sea, te censuran y encima no tienes la épica de ser el censurado que te enfrentas a un poder dictatorial, ¿no? Yo quiero deciros que aquí no se puede llegar a la pata coja. La libertad no se puede defender de manera, iba a decir, ¿ves? Hemiplegia, digo, no puedo decir esto porque luego alguno se puede sentir ofendido, ¿no? A la libertad no se puede llegar a la pata coja. Y nosotros estamos en un partido que defiende la libertad a izquierda y derecha, porque somos liberales, porque los liberales defendemos la libertad de los demás para hacer lo que a nosotros no nos gusta, para que puedan hacer incluso lo que a nosotros nos ofende. Porque si no, si ser liberal es defender que otros puedan hacer las cosas que a ti te gustan, pues todos serían liberales. Los socialistas quieren que la gente tenga libertad para hacer lo que a ellos les parece bien, pero no quieren que los otros tengan libertad para hacer lo que a ellos les parece bien. Por eso defienden el aborto, pero no quieren la gestación subrogada. Y a la inversa. Pero nosotros somos liberales porque queremos que todo el mundo en esta sociedad tenga la libertad de hacer incluso lo que a nosotros no nos gusta. ¿Con qué límite? Con la ley. No con la moral, porque la moral se defiende, la moral se siente, pero la moral no se impone. Y por eso estamos en este partido. Y además, os digo, estamos en un momento de autocensura y de censura que nos está disminuyendo el lenguaje. Yo creo que lo decías antes, Pablo, estamos perdiendo capacidad de expresión. Y las personas, los seres humanos, quiero que sepáis esto, pensamos con el lenguaje. Necesitamos el lenguaje para pensar. Por tanto, si vamos eliminando de nuestro lenguaje un montón de términos, incluso de recursos literarios o de estilo para expresar las cosas, vamos a empezar a pensar menos. A mí me pasó un caso cuando yo estaba en el Parlamento de Cataluña. Yo, como sabéis, le metía mucha caña al gobierno de la Generalitat, ya lo sabéis. Y me encantaba, ¿no? Y entonces el gobierno de la Generalitat tiene una manía que es pedir competencias, las competencias en materia de políticas activas de empleo, de rudalías, de un montón de cosas, y luego las ejercen fatal. O sea, las quieren y luego no las ejercen, ¿no? Y se me ocurrió decir, que yo estaba súper orgullosa de lo que se me había ocurrido, que es, ustedes tienen un síndrome de Diógenes competencial, porque cogen las competencias, las guardan y las acumulan y se pudren. Bueno, no sabéis lo que pasó, porque claro, yo había sido, había tenido una falta de respeto enorme con las personas que sufrían el síndrome de Diógenes, ¿no? Por tanto, sí, o sea, esto lo podéis ver porque fue en el Pleno, o sea, que esto fue así, ¿no? Entonces, ¿de verdad que nos vamos a autocensurar? ¿De verdad que vamos a impedir que nuestra sociedad avance más rápido porque estamos frenando avances científicos? ¿De verdad que vamos a perder nuestra capacidad incluso de expresarnos porque estamos retirando muchas palabras y muchos términos y muchos recursos estilísticos? ¿De verdad que vamos a ser tan idiotas? Pues, ¿por qué estamos aquí? Pues porque somos el único partido preparado y dispuesto para poner pie en pared. Yo cuando dije con mis compañeros que había que impulsar una refundación liberal, yo di unas cuantas premisas, pero la primera es valentía. Por eso estamos atreviéndonos a decir lo que nadie dice, por ejemplo, el tema de las pensiones. Anda que no es más fácil salir a la tribuna del Congreso y decir, sí, nos parece muy bien el 9% de incremento lineal de todas las pensiones. Bueno, mejor un 10%, ¿sabes? ¿Pero qué estamos haciendo? Tratando como adultos a la población española y diciéndolo, si seguimos así, el sistema de pensiones va a quebrar. Bueno, pues hoy estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos tratando como adultos a la sociedad. Y en la sociedad uno escucha cosas que le pueden ofender. No estamos aquí para decirle a la gente, no te ofendas, porque habrá gente que se sienta ofendido con algunos chistes y es normal. Pero lo que estamos aquí es para decir, no podemos seguir alimentando este movimiento de censura, de autocensura y de autolimitación de la sociedad. Pero no solo vamos a hacer un acto para denunciar esto. Vamos a seguir siendo valientes, pero además es que nos comprometemos a llevar una serie de iniciativas políticas, porque esto es importante que lo defienda un partido político, que es importante que lo defienda un artista, es importante que lo defienda una asociación, pero el poder que tenemos los partidos políticos es insustituible, ¿no? Y os voy a hablar brevemente, de verdad,
telegráficamente de 3 iniciativas que tenemos. Vamos a presentar iniciativas para que ninguna administración pública pueda cancelar obras que hayan sido previamente ya contratadas por motivos de presión y de pues este movimiento de censura, ¿no? La segunda es que ninguna entidad que reciba subvenciones públicas pueda hacer lo mismo. Es decir, si tú recibes subvenciones públicas y has hecho una programación, bueno, pues que no pueda ser cancelado por este motivo. Y tercero, que va muy en la línea de lo que explicaba Guillermo con el manifiesto de Chicago, que las universidades tengan mecanismos para permitir el debate libre y sobre todo para que no se sustituya, como está ocurriendo, el activismo, que no se sustituya por activismo lo que es el método científico, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Para acabar, os quiero decir que esto sí que es progresismo. O sea, los que se autodenominan progresistas no son progresistas. No son progresistas en la medida en que están pactando con nacionalistas, pero es que no son progresistas porque están intentando imponer una moral y limitar la libertad. El progresismo, los liberales, somos aquellos que defendemos, insisto, que se pueda expresar con libertad incluso las cosas que a nosotros nos ofenden y que no nos gustan. Así que, compañeros, os quiero dar las gracias por este magnífico acto. Gracias de nuevo a los que habéis superado el miedo, no solo en vuestras labores, sino para estar aquí y, sobre todo, que vamos a seguir siendo este partido valiente, que dice lo que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decir y que contamos con todos vosotros. Muchísimas gracias.